Bienvenidas a este encuentro, a este primer encuentro que tenemos para conectar con nuestro centro en estas épocas de crisis o en cualquier época de crisis. Nosotros estamos siendo en este momento invitados hacia un nuevo lugar, a acceder a una nueva conciencia, no la conciencia que conocemos nosotros hasta ahora, sino que es una nueva conciencia, nos pide otra cosa, nos pide una entrega de corazón, nos pide que podamos confiar que todo lo que necesitamos lo vamos a tener, y cuánto nos cuesta en este momento, con todo lo que está sucediendo, confiar que todo lo que necesitemos lo vamos a tener. Entonces, si pueden conectarse quizás ustedes, si confían realmente, todo lo que necesito en esta época lo voy a tener el suficiente dinero, voy a tener la suficiente libertad, voy a tener la suficiente capacidad de crear, o de lo que sea, en todos estos tiempos que se nos pide y que no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Se nos pide ir hacia adentro, quedarnos en nuestras casas, ¿no? ¿Y qué significa quedarnos en nuestras casas? También. Vamos a ir viéndolo. Una cosa que voy a decir acá, porque hay mucha gente que no me conoce, es que todo lo que yo diga no tiene por qué ser verdad. Cada uno de ustedes sienta si esto que yo voy diciendo les resuena o no, y si no les resuena, lo dejan ir. Yo estoy hablando desde una experiencia que voy teniendo en el día a día y desde hace años que vengo caminando hacia mi alma. Entonces, lo que se nos pide hoy es ir hacia adentro, es ir hacia el corazón, hacia nuestros sentimientos, hacia qué es lo que estamos sintiendo con todo esto. Mucha gente hoy trata de pasarlo lo mejor posible, de tratar de superar cualquier incomodidad que exista, y acá la invitación en estos encuentros es la opuesta, es vamos a traer la incomodidad, vamos a traer todo lo que se activa y todo lo que aparece dentro nuestro, porque nuestra alma nos habla a través de nuestras emociones. Este es el lenguaje que tiene nuestra alma para avisarnos que a través de esas emociones nosotros podemos crecer, y mucho, muchísimo. Entonces necesitamos de alguna forma ver qué se nos está pidiendo hoy. Y hoy lo que se nos pide es una entrega. Bueno, esto es lo que está sucediendo, y la entrega sucede momento a momento, es en este momento presente en la que se nos pide esta entrega. ¿Confías que todo lo que necesitas lo vas a tener? ¿Confías que vas a ser feliz y que vas a ser provista? ¿Tenés miedo al futuro, a lo que el futuro traiga? Y si alguna de estas cosas aparece, fíjate cómo el miedo se cuela en esta entrega que se nos pide, e intenta controlar, e intenta empujar la vida de alguna forma para que sea de la forma en que yo quiero. Y una de las cosas que les voy a pedir en estos encuentros que vamos a tener es que no se juzguen por lo que aparece. Y si aparece algún juicio, observen esos juicios desde una mirada amorosa. Todo lo que es la personalidad y todo lo que es el ego está basado en el miedo, en una mente que trata de controlar y que tiene miedo a que lo que yo necesito no esté ahí, a no sentirme a salvo, y muy mágicamente lo que no está a salvo hoy es nuestra salud, nuestra integridad física. Y no solamente eso, sino que también todo el emocional que se activa y genera un estrés dentro nuestro, y cómo ese estrés también va afectando nuestro sistema inmunológico, y a la vez vamos teniendo más miedo. Entonces,
miren un poco todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Cómo, cómo podemos ser guiados? Porque la entrega no es una energía pasiva, sino que la entrega tiene que ver con conectarnos con lo que realmente sentimos. Y para eso necesitamos primero conectarnos con las emociones que están ahí. Entonces, fíjense cuáles son las emociones que están dentro de ustedes, qué es lo que está hoy pasando dentro de ustedes. ¿Hay enojo? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sienten? ¿Y cómo podemos mantenernos vivos en este miedo? ¿No? Porque cuando hay miedo comienza a haber un exceso de defensa. Nos empezamos a defender mucho más. Cuando empieza a haber enojo o irritabilidad, estamos queriendo algo diferente, pero nuestra alma nos está hablando y necesitamos saber qué nos dice. Entonces, mirar todos estos lugares que están hablándonos y que nosotros no podemos escuchar. Entonces necesitamos ir más hacia adentro. Entonces, por ejemplo, a través del enojo hay un mensaje que dice que anhelamos ser quienes somos, que necesitamos mostrarnos tal cual somos, que necesitamos reconocer que quizás no queremos vivir de una determinada manera, que queremos dejar ir todos los estandartes o todo lo que la sociedad u otros cercanos nos piden, ¿no? Generalmente en épocas comunes o normales o de una vida que fue hace varios días, si nosotros nos sentimos incómodos, buscamos momentos de salida. Y hoy ya no lo podemos hacer. Hoy nos tenemos que ir hacia adentro, hacia ese corazón. Entonces, la propuesta es diferente. La propuesta en estos encuentros es ir hacia esa parte emocional, que es la parte inmadura nuestra, desde esta parte más elevada nuestra, desde este yo superior, e ir hacia esa parte emocional que se activa con todas estas quizás limitaciones que empezamos a sentir. Y una vez que vamos con estas dos partes, con esta parte más elevada nuestra, nuestro yo superior, hacia nuestra parte más baja o yo inferior, desde ahí nosotros empezamos en esta intimidad que se empieza a crear entre estas dos partes, empezamos realmente esa conexión con el alma. Si nosotros vamos solamente hacia lo bueno o hacia lo lindo, tratando de negar todas estas emociones que aparecen, lo que va a empezar a suceder es esto que les dije antes, el miedo se va a volver defensivo, nos vamos a volver defensivos, si estamos enojados nos vamos a poner vengativos, y si estamos tristes nos vamos a deprimir y no vamos a saber las causas. La invitación es entrelazar esta parte más elevada nuestra con esta parte más inmadura nuestra, nuestro yo superior con nuestro yo inferior. Esta parte más inmadura que tiene un montón de alegría y un montón de juego dentro y que nosotros necesitamos para estos días que estamos viviendo, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro ego, siente la crisis como algo terrible, como una muerte. Y en realidad la crisis es una muerte de un estilo de vida, de una forma de vivir, que ya no nos sirve más. Necesitamos vivir desde otra conciencia. Y para algunos, vivir desde esta otra conciencia es difícil, ya que
vivimos bajo estandartes de cómo tenemos que ser, qué debemos decir, qué no debemos decir. Y mientras nosotros vamos hacia todo eso, vamos perdiendo espontaneidad, vamos perdiendo todo lo que nosotros realmente somos. Vamos perdiendo pasión, vamos perdiendo esperanza, porque vivimos bajo reglas sociales, bajo reglas familiares, que nos dicen cómo tenemos que ser. E incluso nosotros, si no vivimos bajo esos estandartes, nos esforzamos, empezamos a empujarnos o empezamos a escondernos para que nadie vea que no estamos viviendo bajo ese tipo de movimientos, ese tipo de pedidos que tenemos del exterior. Una vez que nosotros hacemos esta comunión entre nuestro ser más elevado y nuestro ser menos desarrollado, nuestro yo inferior, ahí nuestra alma comienza a hablar, realmente comienza a hablar. Si nosotros nos vamos hacia la parte más luminosa y decimos, bueno, esto va a pasar, y tratamos de ser positivos, no está ni bien ni mal, porque no tiene que ver con eso. Ahora, nos hace crecer realmente, hace que nuestra alma pueda evolucionar y vivir bajo cualquier circunstancia que se aparezca. Cómo nosotros anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón vivir sin esfuerzo, vivir y dejarnos llevar con este flujo de la vida, con este fluir de la vida. Cuánto nosotros necesitamos eso cada vez más. Entonces, para eso necesitamos dejar ir el control, ese control que está basado en el miedo, que está basado en estos juicios, que está basado en estas formas de vernos y de castigarnos con lo que vemos, y morirnos de miedo con eso que vemos en nosotros. Porque el error, el fallar, todo eso viene como un mensaje para que nosotros podamos crecer. Esta unión de nuestro yo superior y nuestro yo inferior, esta unión de esta parte más elevada que sabe, que tiene una sabiduría maravillosa y que está dentro nuestro, en donde nosotros podemos dejarnos guiar por esa voz, que eso es lo que nosotros anhelamos, porque ahí podemos entregarnos a la vida con confianza, si nos dejamos llevar por esa voz interna, por la voz del alma. Y otra vez les vuelvo a repetir, no hay nadie afuera que tenga esa voz. Esa voz es la voz de nuestro yo superior, es la voz de la sabiduría máxima que nosotros tenemos. Y estas emociones, estos juicios, esta crítica que tenemos sobre nosotros o empujarnos a ser todo el tiempo alguien que no somos, son grandes obstáculos que no nos permiten conectarnos con esa sabiduría y sentirnos a salvo mientras nosotros nos entregamos a lo que la vida trae para nosotros, sabiendo que todo lo que necesito lo voy a tener. Y más. Y va a venir de formas inesperadas. Va a venir de las formas en las que menos yo imagino que puede venir. Entonces, esta comunión entre esta parte superior y este yo superior y este yo inferior generan lo que se llama la experiencia. Y es esto lo que venimos ahora en esta nueva conciencia, en la conciencia del corazón, que venimos a experimentar la vida, venimos a pasar por experiencias, permitiéndonos fluir con estas experiencias y a través de estas experiencias, permitiéndonos crear lo que nosotros necesitamos en nuestra vida hoy para vivir, sin necesidad de cambiar nada que esté afuera. Entonces, todo lo que está afuera hoy nos trae un montón de cosas hacia arriba, hacia la superficie. Emociones, sentimientos, sensaciones.
Y en vez de escaparnos de eso, si pueden ir hacia adentro y ver. ¿No? Si quizás pueden cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y sentir qué es lo que trae la vida en este momento para mí. ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que aparecen hoy? O incluso en este momento. Sabiendo que no hay nadie a quien culpar por esto que hoy siento. Sabiendo que no hay nada ni nadie es responsable de esta creación. ¿Qué es lo que el enojo, si hay enojo, qué es lo que el enojo les dice? ¿Cuál es el mensaje que está escondido si están enojados con alguna situación hoy? Y si buscan muy profundo, van a ver cuántas veces se enojaron en el día, más de las que se imaginan. Y si tienen miedo, fíjense cuánto miedo tienen de mostrar al otro quiénes realmente son. ¿Quién soy realmente con el otro? También si hay enojo, fíjense qué es lo que siento que me falta. Quizás me falte el reconocimiento, quizás me falte, necesite ser visto o vista. Miren estas emociones como algo que está dentro de ustedes. Véanlo como un resultado de una elección permanente que hacemos. Si hay enojo y hay miedo, entonces los valores, las expectativas están todas afuera, fuera de mí, fuera de cada uno de nosotros. Entonces miren en lo profundo qué es lo que estoy esperando que suceda. Y si puedo dejarlo ir, porque la entrega tiene mucho que ver con dejar ir todas las expectativas, todas las demandas que tengo de la afuera, dejar ir los juicios, sabiendo que los juicios también están basados en el miedo y en el control de, de, de ser de una manera determinada, dejando de ser quien realmente soy. También miren qué pasaría si soy él o la que soy. Me sentiría amado, me sentiría amada. Esta parte infantil, esta parte inmadura es la que tiene todo el juego, toda la pasión. Si estoy viviendo una vida sin pasión y sin juego y sin alegría y sin creatividad, es porque de alguna forma no estoy escuchando la invitación de mi alma de unir estos dos aspectos, mi parte más luminosa o mi parte más elevada con mi parte más inmadura, sin poner a una mejor que la otra, sabiendo que son partes de un todo y que solamente mientras estas dos partes actúen juntas y se unan y se conecten e intimen, ahí es donde voy a recuperar toda esa pasión y toda esa creatividad de una forma saludable. Porque si me voy solo a esta parte luminosa que todos tenemos, algo queda en desequilibrio.
Y si me dejo llevar por el miedo y voy por la calle con miedo o me quedo encerrada en mi casa por miedo, sintiendo ese miedo ante cualquier cosa, a enfermarme, a morirme o quizás estando proyectado a que otros se enferman y se mueran. Es lo mismo, hay un desequilibrio. Entonces, esta unión, esta comunión entre estos aspectos más elevados que tenemos, entre esta sabiduría enorme que existe dentro nuestro, no afuera. No está en ningún guía espiritual, no está en ningún terapeuta, no está en nadie que esté afuera. Solo está en cada uno de nosotros, es nuestra parte más sabia. Porque verdad hay una sola, pero las formas de expresar esa verdad son únicas en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una forma de expresar esa verdad. La verdad que es única, es una sola. Entonces, miren si eso les resuena, si esta comunión entre estas dos partes que forman un todo, generan toda esta vibración, toda esta alegría, toda esta fuerza de vida que viene. En estos encuentros mi intención es al final de cada uno de los encuentros darles alguna práctica para que ustedes puedan estar cada vez más en conexión con estas dos partes, ¿no? Como una parte sostiene a la otra, como si fuese un adulto que lleva de la mano ese niño que todos tenemos dentro. Y que si ese adulto no lo lleva de la mano, ese niño se vuelve destructivo, se vuelve vengativo, se vuelve amargado, deprimido y se vuelve defensivo. Pero cuando nosotros sostenemos la mano de este niño, esa energía se vuelve y se transforma y se experimenta como esta alegría, como esta pasión, como esta creatividad ilimitada, en donde si nosotros nos conectamos realmente podemos en este mismo momento, bajo las circunstancias que estemos, crear lo que necesitemos crear para vivir felices. Porque incluso en una prisión podemos elegir nuestros pensamientos y está en cada uno de nosotros. Y esto es lo que se nos pide de alguna forma, como una forma de evolución, no solo de nuestra alma, sino de todos los que somos. Entonces, cada vez que nosotros, todas estas emociones que vienen como herramientas de este ser inferior, que llenan y enriquecen toda esta parte más elevada nuestra, porque nos proveen con un montón de información que de otra forma no tendríamos. Entonces, todas estas emociones se vuelven instrumentos para transformarnos, para explorar. Entonces, imagínense, tenemos un ángel en nosotros y tenemos un niño que orgánicamente es espontáneo, es expresivo, no teme ser quien es y que juega, que conoce el juego y que conoce la experiencia, que solo es experiencia. Entonces, este saber que tenemos en nuestra parte más elevada se une con esta experiencia y este juego nos lleva a encarnar ese conocimiento y lo transforma en sabiduría, lo transforma en una guianza sabia. Es esa voz que nos habla desde adentro. Y claro, si hay miedo en nosotros, no podemos acceder a escuchar esa voz, porque la voz que escuchamos es la voz de la mente. Cuando nosotros tenemos miedo, nuestra respiración se acorta, se hace mucho más cortita. Es como desde la base del pecho hacia arriba.
Y nosotros necesitamos escuchar esa voz que está mucho más abajo en nuestro cuerpo. Es esa guianza en la vida que está alineada al momento presente. Entonces, fíjense, vuelvan a conectarse. ¿Cuáles fueron las emociones que tuvieron hoy? ¿Hubo miedo? ¿Hubo enojo? ¿Hubo irritabilidad? Que es un sinónimo del enojo. ¿Hubo odio? Y fíjense que si hubo enojo o hubo irritabilidad, ¿qué es lo que los enojó? Y que en ustedes necesita sanarse. Y vayan con esta parte sabia. Quizás quiere salir a la calle hoy. Y puede que le digan, mira, no es posible salir a la calle, pero te escucho y te veo. Veo que querés salir. Y en realidad, muchas veces lo que estas emociones nos piden es esa conexión. Es que esa parte más elevada nuestra deje de negarnos, deje de reprimirnos, que deje de intentar cambiarnos de forma permanente, que deje de pedirnos que no seamos humanos. Porque todos vamos y necesitamos estas emociones que aparecen todo el tiempo. Entonces, si ustedes pueden, miren ese que está enojado o que está con miedo o que está triste. Y fíjense si pueden solamente conectarlo y llevarlo a su corazón. Solamente ese movimiento, en ese movimiento algo puede cambiar. Necesitamos mantener esta conexión entre lo divino nuestro, entre nuestro yo superior y nuestro yo inferior, entre nuestra parte más elevada y nuestra parte más inmadura. Y una vez que nosotros tenemos esa conexión íntima y empezamos a conocer uno con el otro, empezamos a tener nuestra propia guía. Esa guía que no viene de afuera. Esa guía que conoce la verdad, donde la verdad no tiene forma y donde la forma la vamos a traer cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos realmente vivir en este estado de confianza, en este estado de entrega, en este estado relajado en estos días? ¿Cómo podemos nosotros dejar ir el control para poder realmente confiar en esa voz interna que sabe mucho más que cualquier cosa externa? No hay nadie afuera que sepa lo que nosotros necesitamos. Así que bueno, quería ver si tenían alguna pregunta hasta acá, algunos, si la pueden escribir. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Y si alguna me puede leer las preguntas, si hay preguntas. Hola Fabi, te leo, soy Claudia, si aparecen. Ay, sí, gracias, Clau. Sí, ¿Hay alguien pero que hace una pregunta? no, nadie escribió todavía. ¿Nadie? ¿Alguno quiere hacer una Sí, pregunta? A ver ahí. sí, recién. Ah, ok. Dani,
alguien que te agradece. Dani dice, ¿cómo encaraste el tema? Dani comenta, ¿cómo Sí. encaraste? No sé qué Dani es, pero dice, como encaraste el tema, es tal cual lo vengo sintiendo. Muchas gracias. Sí. Y después alguien que tiene un XR iPhone dice, mucha claridad. Qué buen teléfono, pero mucha claridad. ¿Alguna pregunta? Sí. El miedo, Densi, ahí está. una pregunta. Sí. Dice, si el miedo es una reacción emocional, ¿cómo puedo tener la serenidad de entenderlo? Buenísimo. Bueno, es así. El miedo es una reacción emocional y también esa reacción viene desde un lugar muy profundo que te invita a otra cosa. El miedo es una reacción, pero es la superficie. Esa reacción tiene que ver con una superficie, con algo superficial, en donde vos vas a, con esta parte más sabia tuya, vas a ir a explorar ese miedo, vas a ir a preguntar, a hacer estas preguntas que yo hice hace un rato, ¿no? De cuál es el miedo, dónde no te animás a ser quien realmente sos y con quiénes, qué pasaría si sos quien sos. Quizás no voy a ser amada, quizás voy a ser rechazado, quizás voy a ser juzgado o juzgada, y entonces necesito ir y ver cuánto todavía me importa el amor de afuera, cuánto todavía me importa el juicio o lo que otros opinen de mí, porque para entregarnos, para realmente entregarnos a lo que la vida trae, necesitamos dejar ir estas cosas, necesitamos dejar ir lo que otros piensen de nosotros, los juicios que otros tienen sobre nosotros, el amor que viene de afuera. No significa que nadie nos va a amar, pero necesitamos dejar de necesitar de una forma necesitada el amor de afuera. No sé si se entiende. Espera que termino de armar y te digo, claro. ¿Algo más? Bueno. Sí, porque sí, lo que nos pide todo el tiempo esta nueva conciencia es una conciencia que viene desde otro lugar. Hasta hace muy poco tiempo, nosotros vivíamos en una conciencia del hacer, de la empresa, del éxito social, del éxito del empresarial o del éxito profesional. Y hoy se nos pide otra cosa. Hoy el pedido es diferente. Y para eso necesito dejar ir esos valores. No significa que no me van a valorar, significa que eso no me va a dar existencia para que yo pueda ser. Yo me puedo permitir ser quien soy, y en esto hay muchos juicios afuera, pero eso no va a impedir que yo sea. Entonces, estos 4 encuentros o estos encuentros les voy a dar por ahí herramientas para poder fortificarnos frente a todas estas cosas que vienen de la afuera. Todo este bombardeo de juicios y del valor que viene de afuera y que no nos sirve más, ya es algo viejo. Gracias, Clau. Bueno, después dice, bueno, XR, iPhone, dice que es difícil de congeniar estos dos yo. Y Delfina pregunta, ¿podrás compartir algún ejercicio para practicar, para anclarnos día a día, sobre todo viviendo en un departamento chiquito, con mucho anhelo de naturaleza? No se te escucha. Claro, sí, ahí está. Sí, Delfina, voy a ir compartiendo todo esto, porque nosotros podemos vivir, incluso en las situaciones más adversas, podemos vivir felices, porque nosotros no somos lo que vivimos, nosotros somos un alma libre, y de alguna manera hoy la libertad es lo que se siente desafiado, en una gran parte. Entonces necesitamos encontrar libertad dentro, no la libertad afuera, no es la libertad de salir hacia la calle. Y para vos el desafío es mayor, obviamente, porque estás en departamento y anhelás la naturaleza. ¿Qué emociones te genera anhelar esa naturaleza y no tenerla?
Esa es esa es una buena pregunta que te podés hacer. ¿Qué surge en mí o qué emociones estoy teniendo cuando no puedo tener esa naturaleza que anhelo? Puede surgir envidia porque otros tengan jardines, o puede surgir desolación o desamparo. ¿Y qué necesito cuando siento desamparo? ¿Y qué necesito cuando siento envidia? Necesito amar a la que envidia, necesito abrazarla y permitirle que exista, porque es un aspecto en mí, no es todo yo, pero aparece. ¿Cuánto oculto a esa que envidia? ¿Cuánto oculto a esa que está desamparada o en desolación? Ahí tenés un buen ejercicio. No sé si te sirve, Delfina, pero muy buena pregunta. Bueno, Fabi, vos estás tan alineada y sos tan abundante que llovieron las preguntas. Así que sigo. Tenés un montón. Vos lo pedís, vos lo tenés. Densi dice, pero el miedo no me deja conectar con el ser superior. Sí, es cierto, el miedo no te va a permitir conectar con el ser superior. El yo superior necesita conectarse con el miedo, con la que tiene miedo en vos. Hay una ilusión de que yo tengo que dejar el miedo atrás, negarlo y sacármelo de encima para conectarme con mi parte más luminosa, en vez de usar mi parte luminosa para ir hacia las partes más oscuras o más inmaduras y dejar de tenerle miedo a esas partes. Entonces yo puedo ir con esta parte más sabia y preguntar todo esto que te dije antes. Próbalo primero y cuando nos veamos la próxima me contás. De todas formas, después de estos encuentros, vamos a tener 4 encuentros, hay gente acá muy especializada, que está muy entrenada, que después va a formar grupos, así que después les vamos a dar a los interesados, les vamos a dar toda la información para que puedan participar de esos grupos con gente muy especializada que está acá también compartiendo este Zoom. Hay muchos acá. Bien. Bueno, otra pregunta, por ahí cometí el error de mencionar de quiénes eran las preguntas, así que si hay preguntas que las voy a hacer en anónimo. Hay otra pregunta que dice, ¿y con qué está vinculado el agobio, abrumación de los otros con los que convivo? Ay, qué bueno. Sí, cuando nosotros nos sentimos abrumados, obviamente hoy varios de ustedes están conviviendo con un montón de gente, algunos no, pero algunos sí. Entonces hay un montón de expectativas del afuera. Hay un montón de emocional afuera. Por ejemplo, los hijos pueden estar frustrados porque no pueden salir, los maridos pueden estar enojados porque no tienen lo que quieren cuando quieren, o los hermanos, lo que fuera. Sentirnos abrumados tiene que ver con empezar a empatizar o querer empatizar con el emocional del otro y querer resolvérselo. Y esto es algo que desde mí, ¿no? Desde mi experiencia es algo que yo no hago. Porque si nosotros nos sentimos abrumados, y vean, no crean lo que yo les estoy diciendo, por favor, solamente chequeen con ustedes, esto es verdad para mí, y si es verdad, lo dejan entrar, y si no, lo dejan pasar. Pero chequeen si cuando ustedes están abrumados es porque están tratando de calmar toda la casa para que todo esté en orden y en armonía y no haya caos. Y en realidad cuando estás abrumado o abrumada, no sé quién hizo la pregunta, lo que necesito es decir, bueno, stop, basta, respiro profundo, profundo. ¿No? Aunque mi respiración sea corta, respiro profundo, voy hacia adentro, necesito conectarme con lo que estoy sintiendo. Y puedo sentir desolación porque todo el mundo esté frustrado. Y puedo sentirme perdida cuando todo el mundo o cuando la casa está en caos. Bien, pero voy hacia adentro y veo qué necesito cuando estoy perdida. ¿Qué necesito cuando estoy desolada? ¿Qué necesita esa que está desolada en mí? Y voy a encontrar esa parte. Quizás necesito quedarme quieta un rato, necesito respirar profundo. Y lo hago. Y si no lo puedo hacer todavía, seguramente lo que necesito es no ocuparme del emocional de otros. Cuando somos muy sensibles,
a las energías de otros, porque somos muy intuitivos, y hay una energía de enojo, de miedo afuera, o de frustración, mucha frustración puede haber, o impotencia hoy, podemos inconscientemente empatizar con eso, como una forma de conectarnos con el otro, y eso es negativo para nosotros. Una buena forma de realmente convivir con el otro es: respiro profundo, me conecto internamente, me conecto con mis emociones, me conecto con lo que yo necesito, y a partir de ahí soy una inspiración para el otro. Y si el otro quiere salir de su frustración, de su enojo, de su miedo, de su impaciencia o impotencia, bienvenido. Acá estamos, cada uno de ustedes lo va a estar esperando. Y si el otro no quiere salir de ahí, no es un problema de ustedes. Seguramente el alma de esa persona va a crecer también con esa experiencia de frustración. Entonces ustedes no traten de resolverle el emocional a nadie. Eso realmente abruma, y abruma mucho. Sé de lo que les digo, y muchos de ustedes acá saben que lo que estoy diciendo ya pasaron por esa experiencia. Y el resto pase por la experiencia y vea. Trate de resolverle el emocional a otros, y cuando vea cuán abrumados se sienten, vayan hacia adentro y desde ahí inspiren a otros. Bien. Bien. Dice, ¿cómo vamos a hacer el cambio de la conciencia exitista a una más desprendida? El cambio lo haces primero vos. El cambio está sucediendo, no hay forma. Hoy no hay raza, no hay religión, no hay estado social, no hay nada. Somos todos exactamente iguales, estamos todos en la misma situación, pero podemos elegir. Podemos elegir vivir desde el miedo a que nos pase algo, o podemos elegir traer esta sabiduría interna y conectarla con la que tiene miedo, o el que tiene miedo dentro nuestro, para realmente poder crear algo distinto, porque creamos una experiencia distinta. No solamente desde nuestra parte más elevada y sabia, sino desde nuestra parte sabia, yendo hacia la parte más inmadura y más oscura. Ahí es donde creamos algo distinto. Ahí es donde la experiencia pasa a ser la guianza de nuestra alma en cada paso que damos. Y cada paso que damos no tiene un futuro lejano. Es un momento a momento, pero sabemos que eso es. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de viajar, de irme de viaje el martes pasado a Brasil. Y algo dentro mío decía no, era un no. Y yo no tenía ninguna razón ni ninguna explicación de por qué era un no, pero era un no, y la gente que estaba cerca mío en ese momento sabe de lo que estoy hablando. Y yo decía, yo no me veo allá, yo no siento, es un sentimiento, no me siento en ese lugar. Y decidí no ir, y agradezco haber decidido no ir. De todas formas, si hubiera ido, mi alma hubiese crecido también con esa experiencia, no me cabe ninguna duda. Pero agradezco escuchar cada movimiento que dice, vamos por eso. Y hoy dar estos encuentros también tiene que ver con ese sentimiento. No cuestiono, yo siento que esto tiene que suceder. Siento que esto puede ser de gran aporte, y quiero darlo. Por eso estamos todos hoy acá. Bien. Bien, dice, cuando puedo ver esas emociones, por ejemplo, incertidumbre y que las cosas no sean como yo las quiero, ¿cómo voy más profundo? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sentirlo, darle lugar y luego? Bien, primero lo siento, después le doy lugar, después empiezo a investigar. ¿Por qué, por qué creo que lo que yo quiero es lo mejor para mí? Muchas veces lo mejor para nosotras no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Es más, la vida puede sorprendernos con cosas mucho mayores que ni siquiera están dentro de nuestra comprensión mental, cuando nosotros realmente permitimos esa entrega. Y esto lo vas a ir aprendiendo de a poco, paso a paso. No se apuren, no traten, este no es un momento de hacer. El hacedor, en este caso,
está muy desafiado, el hacedor dentro nuestro está muy desafiado. Hoy se nos pide sentir, se nos pide ser quienes somos. Bien. Sigo. Sigo, ¿no? Sí, sí, un poco, uno, dos más. El Dos encuentro más. va a ser hasta las 7:10. Los últimos 10 minutos los vamos a usar para una meditación que la van a tener todos. Así que sí, seguimos un poquito más. Bien. Dice, perdón, vino una larga acá. Dice, tengo dos sentimientos encontrados. Por un lado, mucho agradecimiento por estar bien, y por otro lado, mucho miedo a contagiarme, estando ahora inmune, suprimida por otra enfermedad que ya tengo. Sí, bien. Sí, claro. Por un lado, seguramente por esa enfermedad que vos tenés ya atravesaste muchas crisis o una crisis grande, y esta crisis te lleva de alguna manera a esa conexión de que después de esa crisis hay una vida, que pudiste atravesarlo. Y hay una parte tuya que tiene miedo, y estas dos partes necesitan unirse, la parte que sabe que todo va a estar bien y la parte que tiene miedo. Necesitamos ir e entrar en intimidad con esas partes, conocerlas más en profundidad. La intimidad entre estos dos aspectos, y esto es, lo vuelvo a repetir porque esta es como la clave de este Zoom por lo menos, ¿no? De este encuentro de hoy. La intimidad entre estos dos aspectos, este aspecto maduro, sabio, este yo superior, con este aspecto inmaduro, yo inferior, pero que tiene mucho juego, que tiene alegría, que tiene pasión, es lo que necesitamos para vivir una vida desde la experiencia con alegría, juego, pasión. Sin esta parte inmadura que tiene todo este regalo dentro, no podemos vivir una vida apasionada. Pero vivir una vida apasionada sin la sabiduría de este yo superior, eso es inmaduro, es destructivo. Bien, vamos a dañar. Así que bueno, muy bueno lo que trajiste. Es abrazar esa parte que tiene miedo, entrar en intimidad, conocerla, conocer a qué tiene miedo. Permitirte mostrar también que tenés miedo. Porque a veces nos cuesta mostrar que tenemos miedo, y el miedo es una emoción humana que es y que nos permite crecer cuando la permitimos existir. Bien. Bien, esta creo que es la última, sí. Dice, siento mucha felicidad y plenitud porque me obliguen a quedarme en casa, pero también culpa por sentirme así y me cuestiono mi merecimiento. Buenísimo. Sí, y otra vez, acá lo que aparece no es el miedo, pero es la culpa, y la culpa viene con vergüenza. Y cuando la culpa y la vergüenza están juntas, también se le asocia el miedo. Entonces hay culpa, miedo y vergüenza, son tres emociones muy potentes que aplastan a la que somos. Entonces, por un lado, esto puede traer también a la superficie que te cuesta ser quien sos y mostrar alegría frente a situaciones que para otros pueden no ser de alegría. Y quizás sientas no solamente culpa, sino miedo a los juicios o vergüenza por tu deseo o por lo que te hace feliz. Y estos son lugares a investigar, son preciosos para investigar. Muy bueno lo que traen. Bueno, y después hay un comentario, es un comentario, no es una pregunta. ¿Te lo leo? ¿Sí? Sí. Bien, dice, gracias Fabiana, hermoso escucharte, siento que en estos momentos es una oportunidad gigante, porque hay ausencia de ruidos externos, de ocupaciones, de chiches del mundo, y en realidad creo que no sabemos nada, y quedarnos en ese no saber y entrar en silencio puede ser un gran puente. La vida nos habla, como decís, y soltar, porque aparte, puntos suspensivos, ella nos respira. Esta experiencia, que parece puntos suspensivos, puede ser nuestro gran despertar.
rendirnos y ser. Sí, obviamente. Ahora recuerden que no solamente nos invita hacia adentro, nos invita a una nueva conciencia, nos invita a esta conexión, a esta intimidad entre estos dos aspectos humanos, nuestra parte más elevada y nuestra parte más inmadura. La invitación en estos encuentros tiene que ver con esto, con realmente dejar entrar, permitirme ser atravesado por estas energías y ver qué pasa, conocerme más en intimidad en esos lugares para rescatar y recuperar toda esta fuerza de vida que está atrapada en estos aspectos más inmaduros. Y toda esta pasión, porque podemos quedarnos en silencio, y esto es así, pero hay una quietud muy vigorosa, hay una quietud muy vibrante que necesitamos experimentar, y es una experiencia. Así que bueno, los voy a invitar a que cierren los ojos. Vamos a hacer una meditación muy cortita hoy. Mañana vamos a hacer una más larga, invitando a la oscuridad también, a estos aspectos más oscuros desde otros lugares. Respiren profundo. Sean lo más naturales posibles. Pueden colocarse con la espalda derecha. Meditar desde este lugar tiene que ver con estar relajados, con sentarse cómodos y que su columna esté derecha en lo posible. Y se van a concentrar en su respiración. La respiración es todo lo que es la respiración o el aliento es vida. En el judaísmo, Ruach es el aliento, significa el Espíritu de Dios que infunde toda la creación. En el cristianismo, el Espíritu Santo está asociado al aliento. Y en el budismo se dice que el aliento o el prana, que es en sánscrito, es el vehículo de la mente, porque es el prana que hace que la mente se mueva y que cambie. Así que cuando trabajan con la respiración o cuando respiran, van a poder calmar la mente de una forma más rápida y efectiva. Y comprueben esto cuando estén estresados, que lo único que necesitan hacer es simplemente acostarse y respirar de una forma tranquila. Esta meditación tiene que ver con relajarse, con dejar ir. Y mientras se relajan, focalicen en su conciencia y coloquen su conciencia en la respiración. Al inhalar, lo pueden hacer por nariz o por boca, como ustedes deseen. Siéntanse fluir con la inhalación, yendo ustedes también. A medida que inhalan, vayan ustedes hacia adentro con la respiración. Véanse como zambullirse hacia adentro. Y al exhalar, permítanse ir hacia afuera. Entonces inhalen y vayan hacia adentro. Y exhalen y vayan totalmente hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Pueden inhalar por nariz y exhalar por boca. Pueden inhalar todo por nariz y exhalar por nariz. Van a inhalar y van a ir hacia adentro y todos ustedes se van a ir bien hacia adentro. Y cuando exhalan van bien hacia afuera, expandiéndose hacia afuera. Voy hacia adentro, voy hacia afuera. Y ahora van a inhalar y van a estar inhalando el poder, el amor, la paz y la gracia. Inhalo amor,
Inhalo el poder, la gracia, la confianza y la paz. Y sientan cómo se llena todo su cuerpo, cada una de sus células, de todo este amor, de este poder, de esta paz, esta gracia, esta fe, confianza. Todo su ser, todo su corazón. Y también se llena la parte más profunda de su alma. Inhalo esta paz, este poder, esta gracia. Y ahora cada vez que exhalan, exhalan todo lo que es este terror, este miedo, esta tristeza, este enojo. Inhalo otra vez, poder, amor, paz, gracia, fe, confianza. Exhalo el temor, la tristeza, el estrés, la angustia, la ansiedad. Vuelvo a inhalar este amor, esta gracia, la confianza, el poder. Y exhalo todo el miedo, todo lo oscuro, todo lo triste y estresante. Y voy sintiendo mientras sigo respirando cómo estos dos movimientos de inhalación y exhalación son necesarios. Inhalo poder, amor, fe, gracia, libertad. Exhalo miedo, irritabilidad, angustia, impotencia, miedo, terror, angustia, ansiedad. Vuelvo a inhalar. Poder, amor, vida, pasión. Exhalo todo el miedo, el terror, la angustia, el encierro, la impotencia. Y una vez más vuelvo a inhalar el amor, el poder, la fe, la confianza. Y exhalo todo el miedo, la angustia, la tristeza. Y sientan la comunión entre la inhalación y la exhalación, como uno no puede existir sin el otro. Como inhalar y exhalar forman parte de un mismo movimiento que es la respiración. Bien. Bien, gracias a todos. Voy a enviar hubo muchos que me escribieron que no pudieron entrar porque tiene un límite de 100 personas, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que el próximo Zoom, que es el domingo que viene a las 6 de la tarde, puedan estar más personas. Gracias por todo a todos, gracias por estar, por escuchar. Bueno, gracias, Fabi. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Gracias. Gracias.